Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y hoy continúo leyéndoles relatos de horror sobrenatural. Les recuerdo que también estoy en Spotify, donde pueden escuchar algunos de los relatos que he subido al canal. Les dejo el link en la descripción. Pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Los gusanos de la tierra y otros relatos de horror sobrenatural. Robert Irving Howard. El jardín del miedo, 1934. Antaño fui Hunwulf el vagabundo. No puedo explicar cómo conozco ese hecho por ningún medio oculto o esotérico y tampoco lo intentaré. Un hombre recuerda su vida pasada. Yo recuerdo mis vidas pasadas, igual que un individuo normal recuerda las formas que adoptó en la infancia, la mocedad o la edad adulta. Yo también recuerdo las formas que ha adoptado James Allison en eras olvidadas. ¿Por qué me pertenece este recuerdo? Es algo que no puedo explicar. Igual que no puedo explicar otra miriada de fenómenos de la naturaleza que diariamente se desarrollan ante mí y ante cualquier otro ser humano. Pero mientras yazgo esperando que la muerte me libere de mi larga enfermedad, veo con visión clara y segura el grandioso panorama de las vidas que ocupan el sendero detrás de mí. Veo los hombres que he sido y veo las bestias que he sido, pues mi memoria no termina con la llegada del hombre. ¿Cómo podría cuando la bestia proyecta su sombra sobre el hombre de tal forma que no existe una línea divisoria clara que separe los límites de la bestialidad? En este instante veo un paisaje crepuscular, entre los árboles gigantescos de un bosque primordial que no ha conocido la huella de pies envueltos en cuero. Veo un bulto inmenso y desgreñado que avanza pesada y torpemente, aunque veloz, a veces erguido y a veces sobre las cuatro patas. Hurga bajo troncos podridos buscando gusanos e insectos, y sus pequeñas orejas se sacuden espasmódicamente sin parar. Levanta la cabeza y revela colmillos amarillentos. Es primordial, bestial, antropoide, pero reconozco su parentesco con la entidad llamada ahora James Allison. ¿Parentesco? Más bien unidad. Yo soy él es yo. Mi piel es blanda, blanca y lampiña. La suya es oscura, dura y peluda. Pero fuimos uno, y en su cerebro débil y nublado ya se empiezan a agitar y cosquillean los pensamientos humanos y los sueños humanos, crudos, caóticos, fugaces, pero base de todas las visiones nobles y elevadas que los hombres han soñado en las eras siguientes. Mi conocimiento tampoco se detiene ahí, retrocede a lo largo de paisajes inmemoriales que no me atrevo a seguir, hasta abismos demasiado oscuros y espantosos para que la mente humana los sondee. Pero incluso allí soy consciente de mi identidad, de mi individualidad. Les digo que el individuo nunca se disuelve, sea en el pozo negro del que salimos arrastrándonos una vez, chillando y berreando, o en aquel nirvana final en el que nos sumergiremos algún día, el cual he atisbado en la lejanía, resplandeciente como un lago crepuscular y azul entre las montañas de estrellas. Pero basta, quería hablarles de Hunwulf. Oh, fue hace mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No me atrevo a decirlo. ¿Por qué debería buscar insignificantes comparaciones humanas para describir un reino indescriptible, incomprensiblemente distante? Desde aquella época, la Tierra ha alterado sus contornos no una, sino una docena de veces, y ciclos enteros de la humanidad han cumplido sus destinos. Yo fui Hunwulf, un hijo de los Aesires de pelo dorado, que desde las llanuras heladas de la sombría Asgard enviaron tribus de ojos azules alrededor del mundo en migraciones de siglos para dejar su huella en extraños lugares. En una de aquellas migraciones hacia el sur nací yo, pues nunca vi la patria de mi pueblo, donde el grueso de los norteños todavía habitaba en sus tiendas de piel de caballo entre las nieves. Me hice hombre en aquel largo vagabundeo, alcanzando la feroz, fibrosa e indómita edad adulta de los Aesires,
que no conocían más dioses que Ymir, el de la barba helada, y cuyas hachas estaban manchadas con la sangre de muchas naciones. Mis músculos eran como cordones de acero enlazados, mi pelo amarillo caía en una cabellera de león sobre mis poderosos hombros, mis ingles estaban envueltas en piel de leopardo. Con ambas manos podía blandir mi pesada hacha de punta de pedernal. Año tras año, mi tribu vagaba hacia el sur, a veces trazando largos arcos hacia el este o el oeste, a veces deteniéndose durante meses o años en valles fértiles o llanuras, donde abundaban los devoradores de hierba, pero siempre avanzando constante, lenta e inevitablemente hacia el sur. A veces nuestro camino nos llevaba a través de inmensas e impresionantes soledades, que nunca habían conocido una voz humana. A veces extrañas tribus nos disputaban el paso, y nuestro camino pasaba sobre cenizas ensangrentadas de pueblos masacrados. Y en medio de estos vagabundeos, estas cazas y estas masacres, alcancé la edad adulta plena y el amor de Gudrun. ¿Qué puedo decir de Gudrun? ¿Cómo describir el color a los ciegos? Puedo decir que su piel era más blanca que la leche, que su pelo era de oro viviente que había atrapado las llamas del sol, que la esbelta belleza de su cuerpo avergonzaría a los sueños que dieron forma a las diosas griegas, pero no puedo hacerles comprender el fuego y el prodigio que era Gudrun. No tiene ningún elemento para la comparación. Conocen a las mujeres solo por las mujeres de su época, que junto a ellas son como las velas junto al resplandor de la luna llena. Hace más de 1 millar de milenios que mujeres como Gudrun no recorren la tierra. Cleopatra, Thais, Helena de Troya, solo fueron pálidas sombras de su belleza, frágiles simulacros de la flor que florece en su máxima gloria solo en su estado primordial. Por Gudrun renegué de mi tribu y de mi pueblo, y marché a la selva, exiliado y proscrito, con sangre en las manos. Ella era de mi raza, pero no de mi tribu, una niña abandonada a quien encontramos vagando en un bosque oscuro, perdida por alguna tribu vagabunda de nuestra sangre. Creció en la tribu y cuando alcanzó la plena madurez de su gloriosa y joven feminidad, fue entregada a Heimdall, el fuerte, el cazador más poderoso de la tribu. Pero yo soñaba con Gudrun, y eso se convirtió en una locura que pesó sobre mi alma, una llama que ardía eternamente. Por ella maté a Heimdall, aplastando su cráneo con mi hacha de cabeza de pedernal antes de que pudiera llevársela a su tienda de piel de caballo. A continuación vino nuestra larga huida de la venganza de la tribu. Ella me acompañó voluntariamente, pues me amaba con el amor de las mujeres aesires, que es una llama devoradora que destruye la debilidad. Oh, aquella era una época salvaje, en la que la vida era terrible y sanguinaria, y los débiles morían rápido. No había nada suave o gentil en nosotros, nuestras pasiones eran las de la tempestad, el ímpetu y el impacto de la batalla, el desafío del león. Nuestros amores eran tan terribles como nuestros odios. Así me llevé a Gudrun de la tribu, y los ejecutores nos pisaron los talones. Durante un día y una noche nos siguieron de cerca, hasta que cruzamos a nado un río crecido, un torrente furioso y espumeante que ni siquiera los hombres aesires se atrevieron a tentar. En la locura de nuestro amor y nuestra temeridad nos abrimos camino a través de él, sacudidos y desgarrados por el frenesí de la sangre, y alcanzamos vivos la otra orilla. Luego, durante muchos días atravesamos bosques en las sierras infestadas de tigres y leopardos, hasta que llegamos a una gran barrera de montañas, murallas azules que ascendían impresionantes hacia el cielo. Una pendiente se acumulaba sobre otra pendiente. En aquellas montañas fuimos azotados por vientos gélidos y por el hambre, y por cóndores gigantes que descendieron sobre nosotros con un batir de alas gigantescas. En espantosas batallas en los pasos disparé todas mis flechas, e hice añicos mi lanza de cabeza de pedernal. Pero al menos cruzamos el desolado espinazo de la cordillera, y al descender las vertientes del sur,
llegamos a un poblado de chozas de barro entre los acantilados, habitado por un pueblo pacífico de piel morena que hablaba una extraña lengua y que tenía costumbres extrañas, pero nos saludaron con la señal de la paz y nos llevaron a su aldea, donde nos ofrecieron carne, pan de cebada y leche fermentada, y se acuclillaron alrededor de nosotros mientras comíamos, y una mujer golpeó suavemente un tambor con forma de cuenco en nuestro honor. Habíamos llegado a su pueblo al ocaso, y la noche cayó durante el banquete. A nuestro alrededor se alzaban los acantilados y los picos, apretándose inmensos contra las estrellas. La pequeña acumulación de chozas de barro y hogueras quedaba ahogada y perdida en la inmensidad de la noche. Gudrun sintió la soledad, la abrumadora desolación de aquella oscuridad y se apretó contra mí, apoyando el hombro contra mi pecho. Pero yo tenía el hacha en la mano, y nunca había sentido la sensación del miedo. La gente morena y menuda se acuclilló ante nosotros, hombres y mujeres, e intentó hablarnos con movimientos de sus manos delgadas. Al haber habitado siempre en un único lugar en relativa seguridad, carecían tanto de la fuerza como de la ferocidad ilimitada de los aesires nómadas. Sus manos aleteaban con gestos amistosos a la luz del fuego. Les hice comprender que habíamos llegado desde el norte, que habíamos cruzado el espinazo de la gran cordillera montañosa y que por la mañana era nuestra intención descender hacia las verdes mesetas que habíamos atisbado al sur de los picos. Cuando comprendieron lo que quería decir, lanzaron un gran grito y agitaron las cabezas violentamente y golpearon furiosamente el tambor. Estaban tan ansiosos por comunicarme algo, todos agitando las manos a la vez, que me desconcertaron en lugar de informarme. Por último, me hicieron entender que no deseaban que descendiéramos las montañas. Alguna amenaza yacía al sur del poblado, pero fuera hombre o bestia no pude averiguarlo. Fue mientras estaban gesticulando y toda mi atención estaba centrada en sus gestos cuando sufrimos el ataque. La primera señal fue un repentino batir de alas en mis oídos. Una forma oscura surgió de la noche, y el extremo de un ala grande me propinó un golpe en la cabeza al volverme. Caí derribado y en el mismo instante oí a Gudrun chillar al ser arrebatada de mi lado. Levantándome de un salto, estremeciéndome con una furiosa ansia de desgarrar y matar, vi la forma oscura esfumarse de nuevo en la oscuridad, con una figura blanca que gritaba y se retorcía colgando de sus garras. Rugiendo mi espanto y mi furia, agarré el hacha y cargué contra la oscuridad, y entonces me detuve en seco, enfurecido, desesperado, sin saber hacia dónde dirigirme. La gente morena y menuda se había desperdigado, chillando, haciendo saltar chispas de las hogueras al correr sobre ellas en su apresuramiento por alcanzar las chozas, pero ahora empezaron a asomar temerosos, lloriqueando como perros apaleados. Se reunieron a mi alrededor y tiraron de mí con manos tímidas y farfullaron en su lengua mientras yo maldecía enfermo de impotencia, sabiendo que deseaban contarme algo que no podía entender. Por último acepté que me condujeran de regreso a la hoguera, y allí el mayor de la tribu trajo una tira de cuero, un cuenco de barro con pigmentos y un palo. Sobre la piel pintó una burda imagen de una cosa alada que llevaba a una mujer blanca. Sí, era muy burda, pero discerní su significado. Entonces todos señalaron hacia el sur y gritaron en voz alta en su propia lengua, y supe que la amenaza contra la que me habían advertido era la cosa que se había llevado a Gudrun. Hasta entonces suponía que había sido uno de los grandes cóndores de la montaña lo que se la había llevado, pero las imágenes que el viejo dibujaba con pintura negra se parecían a un hombre alado más que a cualquier otra cosa. Entonces, lenta y trabajosamente empezó a dibujar algo que por último reconocí como un mapa. Oh, sí, incluso en aquellos días brumosos teníamos nuestros mapas primitivos, aunque ningún hombre moderno sería capaz de comprenderlos, tan distintos eran de nuestros símbolos. Tardó mucho tiempo. Llegó la medianoche antes de que el viejo hubiera acabado y yo hubiese comprendido sus garabatos. Pero por último la cuestión quedó clara.
Si seguía el rumbo trazado en el mapa y bajaba por el estrecho valle donde estaba el poblado, cruzaba una meseta, descendía una serie de abruptas pendientes y otro valle más, llegaría al lugar donde acechaba el ser que había raptado a mi mujer. En aquel sitio el viejo dibujó lo que parecía una choza deforme, con muchas marcas extrañas a su alrededor en pigmento rojo. Señalándolas a ellas y de nuevo a mí, agitó la cabeza, con aquellos gritos que parecían indicar entre esta gente la existencia de peligro. Entonces intentaron persuadirme para que no fuera, pero, inflamado de impaciencia, tomé el pedazo de piel y el saco de comida que arrojaron a mis manos. En verdad era un pueblo muy extraño para aquella época. Agarré mi hacha y partí hacia la oscuridad sin luna. Mis ojos eran más agudos de lo que una mente moderna puede comprender, y mi sentido de la dirección era el de un lobo. Una vez el mapa quedó fijado en mi mente, podría haberlo tirado y llegar indefectiblemente al lugar que buscaba, pero lo doblé y lo introduje en mi cinto. Viajé a máxima velocidad bajo la luz de las estrellas, sin hacer caso de ningún animal que pudiera estar buscando su presa, fueran osos de las cavernas o tigres de dientes de sable. En ocasiones oí la grava deslizarse bajo zarpas sigilosamente acolchadas. Atisbé ojos amarillentos y feroces ardiendo en la oscuridad, y capté formas sombrías acechando, pero seguí avanzando, implacablemente, demasiado desesperado para ceder el paso a bestia alguna, por espantosa que fuera. Atravesé el valle, ascendí una cordillera y salí a una ancha meseta acuchillada de barrancos y sembrada de peñascos. La crucé, y en la oscuridad previa al alba inicié mi descenso por las traicioneras pendientes. Parecían interminables, cayendo en una larga cuesta escarpada hasta que su base se perdía en la oscuridad, pero bajé temerariamente sin detenerme a descolgar la cuerda de cuero que llevaba alrededor de los hombros, confiando en que mi suerte y mi habilidad me permitieran bajar sin partirme el cuello. Justo cuando el alba estaba tocando los picos con su resplandor blanco, desemboqué en un amplio valle, emparedado entre enormes acantilados. En aquel punto era muy ancho de este a oeste, pero los acantilados convergían hacia el extremo inferior, dando al valle el aspecto de un gran abanico que se estrechaba rápidamente hacia el sur. El suelo era liso, atravesado por un arroyo tortuoso. Los árboles crecían separados, no había maleza sino una alfombra de hierba alta, que en aquella época del año estaba más bien seca. A lo largo del arroyo donde crecía la vegetación verde vagaban mamuts, montañas peludas de carne y músculo. Di un buen rodeo para evitarlos, pues eran gigantes demasiado poderosos para enfrentarse a ellos, confiados en su poder y temerosos solo de una cosa en la tierra. Estiraron sus grandes orejas y levantaron las trompas amenazadoramente cuando me aproximé demasiado, pero no me atacaron. Corrí rápidamente entre los árboles y el sol todavía no asomaba entre las montañas del este, que el amanecer ribeteaba de llamas doradas cuando llegué al sitio donde los acantilados convergían. Mi escalada nocturna no había afectado a mis músculos de acero. No sentía cansancio alguno, mi furia ardía sin mitigar. ¿Qué había más allá de los acantilados? No podía saberlo. No aventuré ninguna conjetura. En mi mente solo había sitio para la ira roja y el ansia de matar. Los acantilados no formaban una pared sólida, es decir, los extremos de las murallas convergentes no se encontraban, dejando una grieta o hueco de 100 pies de anchura en medio. El arroyo fluía a través y los árboles crecían espesos en aquella zona. Atravesé aquella grieta que no era mucho más larga que ancha y salí a un segundo valle, o más bien a una continuación del mismo valle que se ensanchaba de nuevo más allá del paso. Los acantilados se perdían rápidamente al este y al oeste, hasta formar una muralla gigante que rodeaba claramente el valle, tomando la forma de un óvalo inmenso. Este óvalo formaba un horizonte azul ininterrumpido alrededor del valle.
excepto por un atisbo del claro cielo que parecía indicar una nueva grieta en el extremo sur. El valle interior tenía una forma parecida a la de una gran botella, con dos cuellos. El cuello por el que yo había entrado estaba atestado de árboles que crecían densos durante varias yardas, y luego dejaban paso bruscamente a un campo de flores carmesí, y algunos cientos de yardas más allá del límite de los árboles vi una extraña estructura. Debo hablar de lo que vi no solo como Hunwulf, sino como James Allison también, pues Hunwulf apenas comprendía vagamente las cosas que veía, y como Hunwulf no podía describirlas en absoluto. Yo, como Hunwulf, no sabía nada de arquitectura. La única vivienda construida por el hombre que había visto eran las tiendas de piel de caballo de mi pueblo, y las achaparradas chozas de barro del pueblo de la Cebada, y de otros pueblos igualmente primitivos. Así que como Hunwulf solo podría decir que contemplé una gran choza cuya construcción escapaba por completo a mi entendimiento. Pero yo, James Allison, supe que era una torre de unos 70 pies de altura, hecha de una curiosa piedra verde, muy pulimentada, y de una sustancia que creaba la ilusión de semitransparencia. Era cilíndrica y, por lo que podía ver, sin puertas ni ventanas. El cuerpo principal del edificio tendría tal vez 60 pies de altura, y de su centro se elevaba una torre más pequeña que completaba su estatura total. Aquella torre era muy inferior en diámetro al cuerpo principal de la estructura, y estaba rodeada por una especie de galería, con un parapeto almenado, y estaba dotada tanto de puertas curiosamente arqueadas como de ventanas fuertemente enrejadas, por lo que podía ver incluso desde donde estaba. Eso era todo. No había muestras de ocupación humana, ningún rastro de vida en todo el valle, pero era evidente que aquel castillo era lo que el viejo del poblado de la montaña había estado intentando dibujar, y estaba seguro de que en él encontraría a Gudrun, si es que aún vivía. Más allá de la torre vi el fulgor de un lago azul en el que desembocaba finalmente el arroyo, siguiendo la curva de la pared occidental. Acechando entre los árboles observé la torre y las flores que la rodeaban por todas partes, las cuales crecían muy densamente y se apretaban contra las paredes, extendiéndose durante cientos de yardas en todas direcciones. Había árboles al otro extremo del valle, cerca del lago, pero ningún árbol crecía entre las flores. No eran como ninguna planta que hubiera visto jamás. Crecían muy juntas, casi tocándose unas a otras. Eran de unos 4 pies de altura, con solo una flor en cada tallo. Cada flor era más grande que la cabeza de un hombre, y con anchos y carnosos pétalos muy apretados. Aquellos pétalos eran de un carmesí lívido, del mismo tono que las heridas abiertas. Los tallos eran tan gruesos como la muñeca de un hombre, incoloros, casi transparentes. Las hojas, de un verde intenso, tenían forma de puntas de lanza que colgaban de largos tallos serpentinos. Su aspecto general era repelente, y me pregunté qué ocultaba su espesura. Todos mis instintos salvajes estaban alerta. Sentí cómo acechaban el peligro, igual que a menudo había sentido al león emboscado antes de que mis sentidos externos le reconocieran. Examiné las densas flores de cerca, preguntándome si habría alguna gran serpiente enroscada entre ellas. Mis narices se hincharon en busca de un olor, pero el viento soplaba en mi contra. Sin embargo, había algo decididamente antinatural en aquel inmenso jardín. Aunque el viento del norte lo barría, no se agitaba ni una sola flor, ni crujía ni una sola hoja. Colgaban inmóviles plomizas como pájaros de presa con las cabezas caídas, y tenía la extraña sensación de que me vigilaban como cosas inteligentes. Era como un paisaje de ensueño. A pesar del viento que soplaba en mi contra, capté un olor, un hedor a matadero, decadencia y corrupción que salía de las flores. Entonces, repentinamente me agazapé aún más en mi escondrijo. Había vida y movimiento en el castillo.
Una figura surgió de la torre y acercándose al parapeto se inclinó sobre él y miró al otro extremo del valle. Era un hombre, pero un hombre como nunca había soñado, ni siquiera en mis pesadillas. Era alto, poderoso, negro con el tono del ébano pulido, pero el rasgo que lo convertía en una pesadilla viviente eran las alas de murciélago que se plegaban sobre sus hombros. Comprendí que eran alas. El hecho era obvio e indiscutible. Yo, James Allison, he meditado mucho sobre aquel fenómeno que contemplé a través de los ojos de Hunwulf. ¿Era aquel hombre alado simplemente un monstruo? ¿Un ejemplo aislado de la naturaleza distorsionada que habitaba en la soledad y la desolación inmemorial? ¿O era el superviviente de una raza olvidada que se había alzado, reinado y esfumado antes de la llegada del hombre tal y como lo conocemos? Los hombrecillos morenos de las montañas podrían habérmelo dicho, pero no teníamos un idioma común. Sin embargo, me inclino por la segunda teoría. Los hombres alados no son poco comunes en la mitología, aparecen en el folclore de muchas naciones y muchas razas. Tanto como el hombre puede remontarse en los mitos, las crónicas y las leyendas encuentran relatos de arpías y dioses alados, ángeles y demonios. Las leyendas son sombras distorsionadas de realidades preexistentes. Creo que una vez una raza de hombres negros alados gobernó un mundo preadánico, y que yo, Hunwulf, conocí al último superviviente de aquella raza en el Valle de las Flores Rojas. Estos pensamientos los pienso como James Allison, con mis conocimientos modernos que son tan imponderables como mi ignorancia moderna. Yo, Hunwulf, no me detenía en semejantes especulaciones. El escepticismo moderno no formaba parte de mi naturaleza, ni tampoco pretendía racionalizar lo que no parecía coincidir con un universo natural. No reconocía más dioses que Ymir y sus hijas, pero no dudaba de la existencia como demonios de otras entidades adoradas por otras razas. Seres sobrenaturales de toda especie encajaban en mi concepto de la vida y el universo. Ya no dudaba de la existencia de dragones, fantasmas, demonios y diablos más de lo que dudaba de la existencia de leones, búfalos y elefantes. Acepté a aquel monstruo de la naturaleza como demonio sobrenatural, y no me preocupé por su origen o su procedencia. Tampoco me sumí en un pánico de temor supersticioso. Era un hijo de Asgard, que no temía a hombre ni diablo, y tenía más fe en el aplastante poder de mi hacha de pedernal que en los hechizos de sacerdotes o los encantamientos de brujos. Pero no salí corriendo a pecho descubierto y cargué contra la torre. Poseía la cautela de los animales y no veía forma de trepar hasta lo alto del castillo. El hombre alado no necesitaba puertas en los laterales, porque evidentemente entraba por arriba, y la lisa superficie de las paredes parecía desafiar al escalador más hábil. Pronto se me ocurrió una forma de subir a la torre, pero vacilé, esperando a ver si aparecía más gente alada, aunque tenía la inexplicable sensación de que era el único de su especie en el valle, posiblemente en todo el mundo. Mientras me agazapaba entre los árboles y vigilaba, le vi levantar los codos del parapeto y estirarse levemente como un gran gato. Entonces recorrió la galería circular y entró en la torre. Un grito ahogado resonó en el aire y me hizo ponerme rígido, aunque noté que no era el grito de una mujer. Pronto el negro amo del castillo apareció arrastrando una figura más pequeña consigo. Una figura que se agitaba, forcejeaba y chillaba de forma conmovedora. Vi que era un hombrecillo moreno muy parecido a aquellos del poblado de la montaña. Capturado, no lo dudaba, de la misma forma que Gudrun había sido capturada. Era como un niño en manos de su enorme enemigo. El hombre negro desplegó sus anchas alas y se elevó sobre el parapeto, cargando con su cautivo como un cóndor carga con un gorrión.
echó a volar sobre el campo de flores mientras yo me agazapaba en mi retiro frondoso, mirando con asombro. El hombre alado, flotando en medio del aire, emitió un extraño grito, y fue contestado de una forma espantosa. Un escalofrío de vida horrible recorrió el campo carmesí bajo él. Las grandes flores rojas temblaron, se abrieron, extendiendo sus pétalos carnosos como bocas de serpientes. Sus tallos parecieron alargarse, alzándose con ansiedad. Sus anchas hojas se elevaron y vibraron con un ronroneo curioso y letal, como el canto de una serpiente de cascabel. Un siseo débil pero estremecedor resonó por todo el valle. Las flores boquearon, estirándose hacia arriba, y con una carcajada infernal, el hombre alado dejó caer a su convulso cautivo. Con el alarido de un alma perdida, el hombre moreno cayó, estrellándose entre las flores, y con un siseo crujiente las flores se cerraron sobre él. Sus tallos flexibles y gruesos se arquearon como cuellos de serpientes, sus pétalos clavados en su carne. 100 flores se aferraron a él como tentáculos de un pulpo, ahogándole y aplastándole. Sus chillidos de agonía llegaban asfixiados. Estaba completamente cubierto por las flores siseantes y trituradoras. Las que quedaban fuera de su alcance se inclinaban y agitaban furiosamente, como si quisieran arrancar sus raíces en su ansia por unirse a sus hermanas. Por todo el campo las grandes flores rojas se inclinaban y doblaban hacia el sitio donde se desarrollaba la espantosa batalla. Un terrible silencio reinaba en todo el valle. El hombre negro volvió aleteando pausadamente hacia la torre y desapareció dentro de ella. Pronto las flores se separaron una tras otra de su víctima, que quedó muy blanca y silenciosa. Sí, su blancura era mayor que la de la muerte. Era como una figura de cera, una efigie con los ojos abiertos a la que habían chupado hasta la última gota de sangre. En las flores que la rodeaban se percibía una sorprendente transformación. Sus tallos ya no eran incoloros, estaban hinchados y eran rojo oscuro, como cañas de bambú transparentes, llenas a reventar de sangre fresca. Atraído por una curiosidad insaciable, me deslicé desde los árboles hasta el mismo borde del campo rojo. Las flores sisearon y se inclinaron hacia mí, extendiendo sus pétalos como la corona de una cobra excitada. Seleccionando una más alejada de sus hermanas, corté el tallo con un golpe de mi hacha, y la cosa cayó al suelo agitándose como una serpiente decapitada. Cuando cesaron sus forcejeos, me incliné sobre ella asombrado. El tallo no era tan hueco como había supuesto, es decir, no era hueco como un bambú seco. Estaba atravesado por una red de venas semejantes a hilos, algunas vacías y otras exudando una savia incolora. Los tallos que unían las hojas al tronco eran notablemente resistentes y flexibles, y las hojas mismas eran afiladas como espinas curvas, como garfios cortantes. Una vez esas espinas se hundían en la carne, la víctima no tenía más remedio que arrancar la planta entera de raíz si quería escapar. Los pétalos eran tan anchos como mi mano, y tan gruesos como una chumbera, y en el lado interno estaban cubiertos de innumerables boquitas, no más grandes que la cabeza de un alfiler. En el centro, donde debería estar el pistilo, había un pincho cortante de una sustancia parecida a las espinas, y con estrechos canales entre los 4 bordes dentados. Levanté la mirada, interrumpiendo mis investigaciones acerca de esta horrible parodia de vegetación, justo a tiempo de ver cómo el hombre alado volvía a asomar sobre el parapeto. No pareció especialmente sorprendido de verme. Gritó en su lengua desconocida y me hizo un gesto de burla, mientras yo permanecía como una estatua aferrando mi hacha. Pronto se dio la vuelta y entró en la torre como había hecho antes, y como antes reapareció con un cautivo. Mi furia y mi odio se sintieron casi sofocados por una marea de alegría al ver que Gudrun seguía viva.
A pesar de la ágil fuerza de Gudrun, que era como la de una pantera, el hombre negro la manejó tan fácilmente como había manejado al hombre moreno. Levantando su blanco cuerpo forcejeante sobre la cabeza, la exhibió ante mí y gritó provocándome. Su pelo dorado se derramaba sobre sus hombros blancos mientras luchaba en vano, gritándome en la espantosa brutalidad de su temor y su horror. Una mujer de los Aesires no caía fácilmente en el terror abrumador. Medí la hondura de la maldad de su captor por sus gritos frenéticos, pero permanecí inmóvil. Si con eso la hubiera salvado, me habría zambullido en aquel cenagal carmesí del infierno, para ser ensartado, desgarrado y chupado por aquellas flores diabólicas hasta quedar blanco. Pero eso no le habría servido de ayuda. Mi muerte solo la habría dejado sin defensor. Así que permanecí en silencio mientras se agitaba y lloriqueaba, y la risa del hombre negro envió oleadas rojas de furia a través de mi mente. Una vez hizo el gesto de arrojarla entre las flores, y mi voluntad de hierro cedió y casi me hizo zambullirme en ese mar rojo del infierno. Pero solo fue un gesto. Pronto la devolvió a la torre y la arrojó dentro. Luego se volvió hacia el parapeto, apoyó los codos encima y se dedicó a vigilarme. Parecía que estaba jugando con nosotros como un gato juega con un ratón antes de destruirlo. Pero mientras miraba, volví la espalda y me introduje en el bosque. Yo, Hungwulf, no era un pensador tal y como los hombres modernos entienden ese término. Vivía en una época en la que las emociones se traducían en el golpe de un hacha de pedernal en vez de en las emanaciones del intelecto. Sin embargo, tampoco era el animal sin juicio que el hombre negro evidentemente pensaba que era. Tenía un cerebro humano, aguzado en la lucha eterna por la supervivencia y por la supremacía. Sabía que no podía cruzar la franja roja que rodeaba el castillo y seguir vivo. Antes de que pudiera dar una docena de pasos, decenas de pinchos afilados se hundirían en mi piel, sus bocas ávidas chupando el líquido de mis venas para alimentar su ansia infernal. Ni siquiera mi fuerza de tigre serviría para abrirme camino a través de ellas. El hombre alado no me siguió. Mirando hacia atrás, vi que seguía recostado en la misma posición. Cuando yo, James Allison, vuelvo a soñar los sueños de Hungwulf, esa imagen aparece grabada en mi mente. Esa figura semejante a una gárgola con los codos apoyados en el parapeto, como un diablo medieval apostado sobre las almenas del infierno. Atravesé el estrechamiento del valle y salí al valle anterior, donde los árboles clareaban y los mamuts avanzaban pesadamente a lo largo del arroyo. Me detuve más allá del rebaño, y sacando un par de piedras de mi bolsa me agaché y prendí una chispa en la hierba seca. Corriendo rápidamente de un sitio a otro, encendí una docena de fuegos, formando un gran semicírculo. El viento del norte los animó, dándoles una vida vigorosa y empujándolos hacia adelante. En breves instantes una muralla de llamas barría el valle. Los mamuts dejaron de alimentarse, levantaron sus grandes orejas y berrearon alarmados. En todo el mundo solo temían al fuego. Empezaron a retirarse hacia el sur, las hembras empujando a las crías delante de ellas, los machos bramando con el estampido del día del juicio. Rugiendo como una tempestad, el fuego avanzó, y los mamuts emprendieron la estampida, un arrollador huracán de carne, un terremoto atronador de huesos y músculos a la carrera. Los árboles saltaban hechos trizas y caían ante ellos. El suelo temblaba bajo su embestida frontal. Detrás de ellos venía el fuego corriendo, y pisándole los talones al fuego iba yo, tan cerca que la tierra calcinada quemaba mis sandalias de piel de alce. Los mamuts atronaron a través del estrecho paso, arrasando los espesos matorrales como una guadaña gigante. Los árboles quedaron arrancados de raíz. Era como si un tornado hubiera destrozado el paso. Con un estruendo ensordecedor de bramidos y de paras retumbando, arrasaron el mar de flores rojas.
Las diabólicas plantas podrían haber derribado y destruido a un solo mamut, pero bajo el impacto del rebaño entero no fueron más que flores comunes. Los titanes enloquecidos pasaron por encima de ellas haciéndolas trizas, machacándolas, pisoteándolas hasta hundirlas en la tierra que quedó empapada de su jugo. Temí por un instante que los brutos no se apartaran al llegar al castillo, y dudando de que ni siquiera aquél fuera capaz de resistir el impacto de la embestida. Era evidente que el hombre alado compartía mis miedos, pues salió disparado de la torre y voló hasta el lago. Pero uno de los machos chocó de cabeza contra la pared, fue repelido por la suave superficie, rebotó contra el más próximo y el rebaño se abrió y rugió rodeando la torre a ambos lados, pasando tan próximos que sus costados peludos se rozaron contra ella. Luego siguieron atronando a lo largo del campo rojo hacia el lago lejano. El fuego se detuvo al alcanzar el borde de los árboles. Los pedazos aplastados y jugosos de las flores rojas no ardían. Los árboles, caídos o en pie, humearon y estallaron en llamas, y las ramas ardientes llovieron a mi alrededor mientras corría entre los árboles, hasta salir al claro arrasado que el rebaño en estampida había dejado en el campo pisoteado. Mientras corría, llamé a Gudrun, y ella me contestó. Su voz sonaba ahogada y venía acompañada de un martilleo. El hombre alado la había encerrado bajo llave en la torre. Cuando llegué al pie de la muralla del castillo, pisoteando restos de pétalos rojos y tallos serpentinos, desplegué mi cuerda de cuero, la balanceé y envié su lazo hacia arriba para engancharlo con una de las almenas del parapeto. Luego subí por la cuerda, mano sobre mano, sujetándola entre los pies, rozándome los nudillos y los codos con la pared cada vez que me balanceaba. Estaba a 5 pies del parapeto cuando me sentí sacudido por el batir de alas sobre mi cabeza. El hombre negro surgió del aire y aterrizó sobre la galería. Sus rasgos eran rectos y regulares. No había ningún rastro negroide en él. Sus ojos eran hendiduras rasgadas y sus dientes refulgían en una sonrisa salvaje de odio y triunfo. Durante mucho, mucho tiempo, había gobernado el Valle de las Flores Rojas, exigiendo su tributo de vidas humanas a las miserables tribus de las colinas, exigiendo sus víctimas forcejeantes para alimentar las flores carnívoras y medio animales que eran sus súbditas y protectoras. Y ahora yo estaba a su merced, y mi ferocidad y mi astucia no valían para nada. Un golpe del puñal retorcido que llevaba en la mano y yo caería a la muerte. En algún lugar, Gudrun, viendo el peligro en que me encontraba, chillaba como una criatura salvaje, y entonces una puerta estalló con el sonido de la madera astillándose. El hombre negro, concentrado en regodearse, introdujo el afilado borde de su puñal en la cuerda de cuero, y entonces un fuerte brazo blanco se cerró alrededor de su cuello desde atrás, y fue obligado a retroceder violentamente. Por encima de su hombro vi el bello rostro de Gudrun, su pelo erizado, sus ojos dilatados por el terror y la furia. Con un rugido se revolvió en su prensa, se liberó de sus brazos apretados y la arrojó contra la torre con tal fuerza que se quedó medio conmocionada. Entonces se volvió de nuevo hacia mí, pero en ese instante ya había conseguido encaramarme al parapeto y salté dentro de la galería, liberando mi hacha. Por un instante titubeó, las alas medio levantadas, la mano balanceando el puñal, como si dudara entre luchar o emprender el vuelo. Tenía una estatura gigantesca, con músculos abultados en apretadas cordilleras por todo el cuerpo, pero titubeó, tan inseguro como un hombre que se enfrenta a una bestia salvaje. Yo no vacilé. Con un rugido profundo di un salto, agitando mi hacha con toda mi fuerza de gigante. Con un grito estrangulado estiró los brazos, pero la hoja del hacha se hundió entre ambos y convirtió su cabeza en una masa roja.
Me giré hacia Gudrun. Poniéndose trabajosamente de rodillas, me rodeó con sus brazos blancos en un abrazo desesperado de amor y terror, mirando sobrecogida hacia donde yacía el señor alado del valle. La pulpa carmesí que había sido su cabeza, ahogada en un charco de sangre y sesos. A menudo he deseado que fuera posible unir mis variadas vidas en un solo cuerpo, combinando las experiencias de Hunwulf con los conocimientos de James Allison. Si eso hubiera sido posible, Hunwulf habría atravesado la puerta de ébano que Gudrun había hecho añicos con la fuerza de su desesperación para entrar en la extraña estancia que atisbo a través de los paneles destruidos, llena de un mobiliario fantástico y de estanterías repletas de rollos de pergamino. Habría desenrollado esos pergaminos y habría estudiado absorto sus caracteres hasta descifrarlos, y habría leído tal vez las crónicas de aquella extraña raza a cuyo último superviviente acababa de matar. Seguramente la historia sería más extraña que un sueño del opio, y tan maravillosa como la historia de la perdida Atlantis. Pero Hunwulf no sentía tal curiosidad. Para él, la torre, la estancia forrada de ébano y los rollos de pergamino carecían de significado. Eran inexplicables productos de la brujería, cuyo sentido residía únicamente en su cariz diabólico. Aunque la solución al misterio estuviera al alcance de sus dedos, se sentía tan lejano a él como James Allison, que aún tardaría milenios en nacer. Para mí, Hunwulf, el castillo, no era más que una trampa monstruosa, respecto a la cual solo sentía una emoción, el deseo de escapar de ella tan rápidamente como fuera posible. Con Gudrun aferrándose a mí, me deslicé hasta el suelo, y luego con un diestro giro liberé mi cuerda y la enrollé. Y después de aquello nos marchamos cogidos de la mano por el sendero abierto por los mamuts, que ahora desaparecían en la distancia, en dirección al lago azul en el extremo sur del valle, y hacia la grieta de los acantilados que había más allá. Leamos otro cuento. Los muertos recuerdan. Argosy, 1936. Dodge City, Kansas, 3 de noviembre de 1877. Señor William L. Gordon, Antioch, Texas. Querido Bill, te escribo porque tengo la sensación de que no me queda mucho tiempo en este mundo. Puede que esto te sorprenda, porque sabes que gozaba de buena salud cuando abandoné el rebaño y ahora no estoy enfermo en el sentido estricto de la palabra, pero de todas formas creo que se me puede dar por muerto. Antes de decirte por qué lo creo, te contaré el resto de lo que tengo que decir, que es que llegamos a Dodge City sin novedad alguna con el rebaño que alcanzaba las 3,400 cabezas, y que el capataz de la expedición, John Elston, recibió $20 por cabeza del señor R.J. Blaine, pero Joe Richards, uno de los muchachos, fue muerto por un novillo cerca del cruce del Canadiense. Su hermana, la señorita Dick Westphal, vive cerca de Seguin, y me gustaría que fueras hasta allí y le contaras lo de su hermano. John Elston le va a enviar su silla de montar, su brida, su pistola y su dinero. Bueno, Bill, intentaré contarte por qué sé que estoy perdido. Recordarás que el pasado agosto, justo antes de que me marchara a Kansas con el ganado, descubrieron muertos al viejo Joel, que solía ser el esclavo del coronel Henry, y a su mujer. Eran los que vivían en aquel robledal cerca del arroyo Zavala. ¿Sabes que llamaban a su mujer Jezebel y la gente decía que era una bruja? Era una moza mulata y mucho más joven que Joel. Echaba la fortuna e incluso algunos de los blancos tenían miedo de ella. Yo no daba crédito a aquellas habladurías. Bueno, cuando estábamos reuniendo el ganado para el viaje, me encontré cerca del arroyo Zavala hacia el anochecer.
Mi caballo estaba cansado y yo tenía hambre, así que decidí parar en casa de Joel y hacer que su mujer me preparase algo de comer. De manera que fui hasta su cabaña en mitad del claro de robles, y Joel estaba cortando madera para cocinar una ternera que Jezebel estaba estofando sobre una fogata. Recuerdo que llevaba un vestido a cuadros rojos y verdes. No lo olvidaré fácilmente. Me dijeron que desmontase y así lo hice. Me senté y comí una cena abundante, y luego Joel sacó una botella de tequila y echamos un trago, y dije que podía ganarle a los dados. Me preguntó si tenía dados, y le dije que no, y me dijo que él tenía unos dados y que jugaría por una moneda de 5 centavos. Así que nos pusimos a echar los dados y a beber tequila, y yo me puse morado y me entusiasmé mucho. Pero Joel me ganó todo el dinero que llevaba encima, que eran aproximadamente $5.75. Aquello me enfureció y le dije que echaría otro trago y me subiría al caballo y me marcharía. Pero él dijo que la botella estaba vacía, y yo le dije que sacara otra. Él dijo que no tenía más, y yo me enfurecí más y empecé a jurar y a insultarle, porque estaba bastante borracho. Jezebel salió a la puerta de la choza e intentó hacerme montar, pero le dije que era libre, blanco y mayor de edad, y que tuviera cuidado porque no me hacían gracia las mulatas que se pasaban de listas. Entonces Joel se enfureció y dijo que sí, que tenía más tequila en la choza, pero que no me daría un trago aunque me estuviera muriendo de sed. Así que dije: «Maldito seas, me emborrachas y me robas el dinero con dados cargados, y ahora me insultas. He visto negruchos colgados por menos que eso». Él dijo: «No puedes comerte mi ternera y beber mi licor y luego decir que mis dados están cargados. Ningún blanco puede hacer eso. Soy tan fuerte como tú». Yo dije: «Maldita sea tu negra alma, te voy a hacer morder el polvo». Él dijo: «Blanco, tú no vas a hacer nada». Entonces sacó el cuchillo con el que había cortado la ternera y corrió hacia mí. Yo saqué la pistola y le disparé 2 veces en el estómago. Cayó y volví a dispararle otra vez en la cabeza. Entonces Jezebel salió corriendo, gritando y maldiciendo, con un viejo mosquete de los de carga por la boca. Me apuntó y apretó el gatillo, pero la cápsula estalló sin disparar el proyectil y yo le grité que retrocediera o que la mataría, pero corrió hacia mí agitando el mosquete como un bastón. Lo esquivé y me golpeó de refilón, desgarrándome el pellejo de las sienes, y le puse la pistola contra el pecho y apreté el gatillo. El disparo hizo que retrocediera tambaleándose varios metros. Dio unos cuantos tumbos y cayó al suelo, con la mano en el pecho y la sangre corriéndole entre los dedos. Me acerqué a ella y me quedé mirándola con la pistola en la mano, jurando y maldiciéndola, y ella levantó la mirada y dijo: «Has matado a Joel, y me has matado a mí, pero por Dios que no vivirás para jactarte. Te maldigo por la gran serpiente, y por el pantano negro y el gallo blanco. Antes de que vuelva a amanecer este día, estarás marcando las vacas del diablo en el infierno. Ya verás, vendré a buscarte cuando sea el momento justo». Entonces la sangre brotó de su boca y cayó hacia atrás, y supe que había muerto. Me asusté y me sentí sobrio de golpe, y me subí al caballo y me marché. Nadie me había visto, y al día siguiente les dije a los chicos que me había dado un golpe en la sien con una rama contra la que me había estrellado mi caballo. Nadie supo que fui yo quien los mató a los dos, y no te lo estaría contando a ti si no fuera porque sé que no me queda mucho de vida. La maldición me ha estado acosando, y es inútil intentar evitarla. Todo el camino durante la expedición podía notar que algo me seguía. Antes de llegar a Río Rojo descubrí una serpiente de cascabel enroscada dentro de mi bota una mañana, y después de eso dormí con las botas puestas todo el tiempo.
Luego, cuando estábamos cruzando el Canadiense, el paso estaba un poco crecido, yo cabalgaba en cabeza, y el rebaño se puso a desperdigarse sin razón alguna, y me atrapó en medio. Mi caballo se ahogó, y yo también lo habría hecho si Steve Kirby no me hubiera echado el lazo y me hubiese arrastrado de entre aquellas vacas enloquecidas. Luego, uno de los peones estaba limpiando un rifle para búfalos una noche, y se le cayó de las manos y me hizo un agujero en el sombrero. Para entonces los muchachos ya bromeaban diciendo que yo era gafe. Pero después de cruzar el Canadiense, el ganado salió en estampida por la noche más clara y tranquila que he visto jamás. Estábamos viajando de noche y no vi ni oí nada que pudiera provocarlo, pero uno de los muchachos dijo que justo antes del estallido oyó un gemido profundo entre unos macizos de álamos y vio una extraña luz azul resplandeciendo. El caso es que los novillos se asustaron tan repentina e inesperadamente que casi me arrollan, y tuve que cabalgar a galope tendido. Tenía novillos detrás de mí y a ambos lados, y si no hubiera montado el caballo más rápido que se ha criado jamás en el sur de Texas, me habrían pisoteado hasta hacerme pulpa. Bueno, por fin me aparté de su paso y pasamos el día siguiente entero reuniendo el ganado desperdigado por los llanos. Fue entonces cuando murió Joe Richards. Estaba en los llanos conduciendo un puñado de novillos y de pronto, sin ninguna razón que yo pudiera distinguir, mi caballo lanzó un relincho terrible y se cayó hacia atrás conmigo encima. Salté justo a tiempo para impedir que me aplastara, y un novillo de cuernos enormes lanzó un berrido y vino por mí. No había ningún árbol más grande que un arbusto en las proximidades, así que intenté sacar la pistola, pero no sé cómo el martillo se había quedado enganchado bajo mi cinto y no pude soltarla. Aquel novillo salvaje no estaba a más de 10 saltos de mí cuando Joe Richards le echó el lazo, y su caballo, que era novato, se inclinó hacia adelante y hacia los lados. Mientras caía, Joe intentó ponerse a salvo, pero su espuela se quedó atrapada en la cincha trasera, y al momento siguiente el novillo le ensartó limpiamente con los cuernos. Fue algo espantoso de ver. Para entonces ya había sacado la pistola y disparé al novillo, pero Joe había muerto. Estaba horriblemente destrozado. Le enterramos en el mismo sitio donde cayó, y pusimos una cruz de madera, y John Elston grabó el nombre y la fecha con su cuchillo de monte. Después de eso, los muchachos no volvieron a hacer bromas sobre si era un gafe. No me hablaban demasiado y yo me mantenía aparte, aunque el señor sabe que no era culpa mía nada de aquello, desde mi punto de vista. Bueno, llegamos a Dodge City y vendimos los novillos. La última noche soñé que veía a Jezebel, igual de claro que veo la pistola en mi cadera. Me sonrió como el diablo mismo y me dijo algo que no pude entender, pero me señaló, y creo que sé lo que quiso decir. Bill, no volverás a verme jamás. Soy hombre muerto. No sé cómo ocurrirá, pero tengo la sensación de que no viviré para ver otro amanecer. Así que te escribo esta carta para que conozcas este asunto, y para que sepas que creo que he sido un idiota. Pero parece que el hombre tiene que andar a ciegas por la vida, y no tiene ningún maldito sendero que seguir. El caso es que, sea lo que se me lleve, me encontrará en pie, y con la pistola desenfundada. Nunca me acobardé ante nada vivo, y no lo haré ahora ante algo muerto. Caeré luchando, venga lo que venga. Llevo la cartuchera desabrochada, y limpio y engraso la pistola todos los días. Bill, a veces me parece que me estoy volviendo loco, pero creo que es solo de tanto pensar y soñar con Jezebel. Porque estoy usando una vieja camisa tuya como trapo de limpieza, ya sabes, aquella camisa de cuadros blancos y negros que te compraste en San Antonio las navidades pasadas. Pero a veces, cuando estoy limpiando la pistola con el trapo, ya no me parecen blancos y negros.
Se vuelven rojos y verdes, igual que el color del vestido que llevaba Jezebel cuando la maté. Tu hermano, Jim. Declaración de John Elston, 4 de noviembre de 1877. Mi nombre es John Elston. Soy el capataz del rancho del señor J. J. Connolly, en el condado de Gonzales, Texas. Era jefe de expedición del rebaño en el que estaba empleado Jim Gordon. Compartía habitación de hotel con él. La mañana del 3 de noviembre parecía apesadumbrado y no hablaba mucho. No quiso salir conmigo, sino que me dijo que quería escribir una carta. No volví a verle hasta la noche. Fui a la habitación para coger una cosa y él estaba limpiando su Colt 45. Me reí y le pregunté en broma si tenía miedo del Bat Masterson, y dijo: John, de lo que tengo miedo no es humano, pero moriré matándolo si puedo. Me reí y le pregunté de qué tenía miedo, y dijo: de una moza mulata que lleva 4 meses muerta. Pensé que estaba borracho y me marché. No sé qué hora era, pero ya había oscurecido. No volví a verle vivo. Alrededor de la medianoche pasaba junto al salón Gran Jefe y oí un disparo. Y mucha gente entró corriendo en el salón. Oí decir a alguien que habían matado a un hombre. Entré con el resto y fui hasta la habitación trasera. Un hombre yacía en la puerta, con las piernas asomando por el callejón y el cuerpo en la puerta. Estaba cubierto de sangre, pero por su constitución y sus ropas reconocí a Jim Gordon. Estaba muerto. No vi cómo le mataron, y no sé nada más allá de lo que he contado. Declaración de Mike O'Donnell. Mi nombre es Michael Joseph O'Donnell. Soy el camarero del salón Gran Jefe en el turno de noche. Unos minutos antes de la medianoche me fijé en un vaquero que hablaba con Sam Grimes junto a la puerta del salón. Parecían estar discutiendo. Después de un rato el vaquero entró y se tomó un trago de whisky en la barra. Me fijé en él porque llevaba pistola, mientras que los otros no tenían la suya a la vista, y porque parecía nervioso y pálido. Tenía aspecto de estar borracho, pero no creo que lo estuviera. Nunca había visto a un hombre que se le pareciese. No le presté mucha atención después de aquello porque estuve muy ocupado atendiendo la barra. Supongo que debió de ir al cuarto trasero. A eso de la medianoche oí un disparo en el cuarto trasero, y Tom Allison salió corriendo y dijo que habían matado a un hombre. Fui el primero en llegar hasta él. Estaba tumbado, parte dentro de la puerta y parte en el callejón. Vi que llevaba pistolera y una cartuchera grabada mexicana, y creí que era el mismo hombre que había observado antes. Su mano derecha estaba prácticamente arrancada, y se había convertido en una masa de andrajos sanguinolentos. Tenía la cabeza destrozada de una forma que nunca había visto a consecuencia de un disparo. Cuando llegué a su lado ya estaba muerto, y en mi opinión murió al instante. Mientras estábamos rodeándole, un hombre que yo sabía que era John Elston atravesó la muchedumbre y dijo: «¡Dios mío! ¡Es Jim Gordon!». Declaración del ayudante Grimes. Mi nombre es Sam Grimes. Soy ayudante del sheriff del condado de Fort Kansas. Conocí al finado Jim Gordon antes del salón Gran Jefe, a las 12:20 del 3 de noviembre. Vi que llevaba la pistola al cinto, así que le detuve y le pregunté por qué llevaba la pistola, y si no sabía que eso iba contra la ley. Dijo que la llevaba para protegerse. Yo le dije que si estaba en peligro era mi trabajo protegerle, y que sería mejor que se llevara la pistola de vuelta al hotel y la dejara allí hasta que fuera a marcharse de la ciudad, porque veía por sus ropas que era un vaquero de Texas. Se rió y dijo: «Ayudante, ni siquiera Wyatt Earp podría protegerme de mi destino». Fue al salón. Pensé que estaba enfermo y que había perdido la chaveta, así que no le arresté. Creí que solo se tomaría un trago y luego se marcharía a dejar su pistola en el hotel como le había pedido.
Seguí vigilándole para asegurarme de que no intentaba nada raro con nadie en el salón. Pero él no se fijó en nadie. Se tomó un trago en la barra y se fue al cuarto trasero. Unos minutos después salió corriendo un hombre gritando que habían matado a alguien. Fui directamente al cuarto trasero y llegué allí justo cuando Mike O'Donnell se inclinaba sobre el hombre, que pensé que era el que había abordado en la calle. Había muerto víctima de la explosión de la pistola que llevaba en la mano. No sé a quién estaba disparando, si es que disparaba a alguien. No encontré a nadie en el callejón, ni a nadie que hubiera visto la muerte, excepto Tom Allison. Recogí pedazos de la pistola que había explotado, junto con el extremo del cañón que entregué al forense. Declaración de Tom Allison. Mi nombre es Thomas Allison. Soy carretero. Empleado por McFarland & Company. La noche del 3 de noviembre estaba en el salón Gran Jefe. No me fijé en el difunto cuando entró. Había muchos hombres en el salón. Yo había tomado varios tragos, pero no estaba borracho. Vi a Grizzly Gollins, un cazador de búfalos, aproximándose a la entrada del salón. Yo tenía rencillas con él y sabía que era un mal hombre. Estaba borracho y no quería problemas. Decidí marcharme por la puerta trasera. Atravesé el cuarto trasero y vi a un hombre sentado a una mesa con la cabeza entre las manos. No me fijé en él, sino que salí por la puerta trasera, que estaba atrancada por dentro. Levanté la tranca y abrí la puerta y empecé a salir. Entonces vi una mujer en pie delante de mí. La escasa luz que llegaba al callejón venía a través de la puerta abierta, pero la vi lo bastante claramente para saber que era una mujer negra. No sé cómo iba vestida, no era negra del todo, sino de un marrón claro o amarillento. Lo noté bajo la luz difusa. Me quedé tan sorprendido que me paré en seco y ella me habló y me dijo: «Vete a decirle a Jim Gordon que he venido por él». Yo dije: «¿Quién demonios eres tú? ¿Y quién demonios es Jim Gordon?». Ella dijo: «El hombre del cuarto trasero que está sentado a la mesa. Dile que he venido». Algo hizo que sintiera frío. No puedo decir el qué. Me di la vuelta y volví a la habitación y dije: «¿Tú eres Jim Gordon?». El hombre de la mesa levantó la mirada y vi que estaba pálido y ojeroso. Yo dije: «Alguien quiere verte». Él dijo: «¿Quién quiere verme, desconocido?». Yo dije: «Una mulata que está en la puerta trasera». Al oír eso se levantó de la silla, derribándola junto con la mesa. Pensé que estaba loco y me aparté de él. Tenía los ojos extraviados. Emitió una especie de gemido estrangulado y corrió hacia la puerta abierta. Le vi mirar en el callejón y me pareció oír una risa saliendo de la oscuridad. Entonces volvió a gritar y sacó la pistola y la dirigió contra alguien a quien no pude ver. Hubo un relámpago que me cegó y un estampido terrible. Y cuando se aclaró un poco el humo, vi al hombre tumbado en la puerta con la cabeza y el cuerpo cubiertos de sangre. Los sesos le rezumaban y tenía sangre sobre la mano derecha. Corrí hasta la parte delantera del salón llamando a gritos al camarero. No sé si fue él quien disparó a la mujer o no, o si alguien devolvió el disparo. Yo oí un único disparo cuando su pistola estalló. Informe del forense. Nosotros, el juzgado forense, habiendo inspeccionado los restos de James A. Gordon de Antioch, Texas, hemos llegado al veredicto de muerte por heridas accidentales a consecuencia de un disparo, provocadas por el estallido de la pistola del fallecido, ya que parece ser que había olvidado retirar un trapo del cañón después de limpiarlo. Pedazos del trapo quemado fueron encontrados en el cañón. Resultaba obvio que habían formado parte de un vestido de mujer a cuadros rojos y verdes. Firmado J.S. Ortley, forense, Richard Donovan,
Ezra Blaine, Joseph T. Decker, Jack Wilshaw, Alexander B. Williams. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí estas 2 lecturas del día de hoy. Espero que las hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal. De igual forma, ya pueden encontrar algunas de las lecturas del canal en Spotify. Les dejo el link en la descripción. Bueno, hoy tenemos 2 historias muy emocionantes y cada una de ellas con sus respectivos eventos sobrenaturales. Son textos en los que los contextos se vuelven muy diferentes. Uno es un mundo ficticio, o tal vez no, en el que se juntan elementos de hace 50,000 años, donde el hombre convivía con dientes de sable y mamuts. Y parece que también con el último demonio. Ahí está lo ficticio. Un hombre con alas de murciélago, muy fuerte, mucho más que un nórdico, y temido por todos los animales. En esta historia nos reencontramos con un viejo conocido, me refiero a James Allison, que parece estar agonizando en ambos relatos que nos cuenta, pero al mismo tiempo está recordando sus vidas pasadas. Ya en otra ocasión nos contaba de cuando fue Njord y peleaba contra el gusano del valle. Ahora nos habla de cuando fue Hunwulf y cómo se enfrentó con el último demonio para salvar a Gudrun, su amada en aquella vida, la mujer más hermosa que ha conocido jamás. La historia es interesante en todo momento, nunca decae la curiosidad y la atención del lector, al menos a mi parecer. Empieza el texto con esta pareja huyendo de la tribu, ya que Hunwulf mata al que se convertiría en el esposo de Gudrun. Él no podía permitir eso, así que se la roba y huyen de la tribu Aesir a la que pertenecían. En el camino se enfrentan a dientes de sable, cóndores gigantes y muchas bestias más. Llegan a una tribu de gente muy amable y nada belicosa, algo poco común en aquella época. Esta tribu les advierte que no vayan hacia el sur. Les hacen ver con señas que algo vive ahí, un monstruo. Y en eso estaban cuando, en un pequeño momento de distracción, Gudrun fue arrancada de las manos de Hunwulf por un hombre alado. Al principio pensó que era uno de aquellos cóndores gigantes, pero luego se dio cuenta de que en realidad era un hombre con alas. El jefe de la tribu le dibuja un mapa del lugar, señalando como destino final la torre en la que podría encontrar a su amada. Sin embargo, el jefe le hace notar que era un lugar muy peligroso. Hunwulf no lo pensó más tiempo, y en cuanto el jefe acabó con el mapa, partió rumbo a la torre. Atravesó un bosque, una cordillera, otro valle, y al final llega al claro donde se encuentra la torre, y donde también hay un jardín muy raro, que es el que le da título a este relato. Un jardín repleto de flores carnívoras a más no poder. De hecho, este elemento de la flor o la planta carnívora me recuerda al relato llamado La historia del americano, contenido en los cuentos góticos de Sir Arthur Conan Doyle, que por cierto pueden escuchar en el canal. En fin, regresando a la historia, Hunwulf, impotente por no poder acercarse a la torre y también por haber presenciado cómo un hombrecillo de la tribu había sido devorado sádicamente por estas flores, se pone a pensar una estrategia de rescate para Gudrun. Y vaya plan que armó al final. Con un incendio lleva a los animales hacia el jardín del miedo, y las patas de esta manada de mamuts enloquecida se hace cargo de eliminar el mayor obstáculo para escalar la torre. El demonio estaba muy confiado, incluso parecía jugar con él antes de matarlo, pero Gudrun logra sorprenderlo, rompe la puerta y lo ahorca por detrás. Fue así como Hunwulf logró asesinarlo al final. Como ya sabemos, es algo común en los relatos de Irving Howard que haya una convivencia de varios yos en la mente de los personajes. Y me parece muy curioso cómo James Allison, al recordar la vida de cuando fue Hunwulf,
se sintiera algo impotente de no haber podido revisar esa torre y los pergaminos que dentro se veían. Y claro, al Aesir no le interesaban, pues no significaban la gran cosa, pero en retrospectiva, para James Allison era algo muy interesante para la historia del mundo o de la humanidad. Dice, mientras nos narra la aventura, que desearía que todos los yos fueran conscientes de las experiencias y conocimientos de todas esas vidas que han atravesado o atravesarán. Me parece algo muy interesante. En lo personal no tengo razones lógicas para creer en la reencarnación, o mejor dicho, el renacimiento, porque lo que se propone en esta idea es que el alma renace en un cuerpo diferente. Reencarnación, en cambio, sería reencarnar o volver al mismo cuerpo, así que sería mejor dicho renacimiento. Científicamente creo que es algo que no se puede comprobar, al igual que la lógica no apoya esta idea. Sin embargo, espiritualmente a mí me gusta pensar en esto. Pensar que el alma puede cruzar a través de varios cuerpos, que el alma puede tener diferentes experiencias en cada vida. Y en ese sentido es muy interesante lo que propone el autor aquí, al decir que sería bueno que la mente pudiera albergar todos esos yos y sus experiencias y conocimientos. Sin embargo, parece también algo muy omnipotente. Sería algo muy interesante, porque también daría contexto a la vida actual. Si sabemos qué pasaba en las vidas anteriores, podemos tener acceso a lo que hemos sido y qué no hemos podido superar. Y pongo como ejemplo el cuento del Pueblo de la Oscuridad, también de este autor. En aquel relato también se recuerdan las vivencias de una vida pasada, donde hubo un triángulo amoroso, pero en la vida actual, en ese momento, rompe un ciclo repetitivo, porque algo se mueve de lugar en esa compulsión a la repetición. En lugar de dejarse llevar por unos celos violentos, acepta que los otros dos puedan estar como pareja queriéndose, y él hacerse a un lado. A esto me refiero con dar contexto. En ese sentido, a mí me interesaría saber sobre estas supuestas vidas pasadas, para saber cuáles son esos patrones que he seguido. Pienso que Robert Irving Howard usa el elemento del renacimiento como uno en el que se encarna al héroe, pero también uno en el que es muy difícil salir del ciclo repetitivo. Constantemente hay impulsos belicosos y violentos, a veces enfocados en una actitud heroica y otras veces por cuestiones más arbitrarias y personales. Quizás lo terrorífico, en mi perspectiva, de este planteamiento también sea el darse cuenta de que se repite la misma historia en todas las vidas. Eso sí daría terror. Que en todas ellas se viva en inconsciencia, dominados por aspectos primitivos, los mismos de hace miles de años. En fin, pasando al segundo relato de hoy, me gustó mucho la manera en la que viene redactado. Primero, una carta del finado Jim Gordon a su amigo Bill, y luego las diferentes declaraciones de los relacionados de alguna manera con Jim o con el momento del asesinato. Es como una recopilación realizada a posteriori por el forense para rearmar el caso y encontrar las razones de la muerte. Y todo empieza precisamente con un poco de esa inconsciencia primitiva y violenta de la que hablábamos hace un momento. Es decir, con Jim, borracho, asesinando a una pareja. La mujer era conocida como bruja popularmente, y ésta, al ver que Jim mataba a su marido, lo maldice. Posteriormente, Jim se la pasa sintiéndose perseguido, expuesto a diferentes situaciones de peligro, que se dan, entre comillas, por casualidad. Él asocia que todas esas situaciones de peligro o muerte están relacionadas a que la bruja lo matará pronto.
Está con los nervios a flor de piel, limpiando y aceitando a diario su revólver, supuestamente para tenerlo listo por si la bruja viene a buscarlo. Es muy simbólico que lo limpie con una camisa a cuadros, siendo que esta camisa le recuerda al vestido a cuadros que tenía la mujer al morir. En fin, su muerte es algo paradójica, ya que de tan preparado, entre comillas, que quería estar para el momento, de tanto que quería limpiar y tener en condiciones su arma, terminó siendo la misma camisa a cuadros la que provocó su muerte. Y se podría decir que más que un asesinato fue un suicidio. Es de esas típicas historias con moraleja, como por ejemplo que toda mala acción trae una consecuencia. No digo que no haya verdad en esa frase, ya algo choteada en las historias, o al menos en la interpretación moral que se le suele dar. Pero no podemos tomarla como una verdad absoluta, ya que en este mundo hay personas que pueden llevar a cabo maldades y no recibir ese castigo o consecuencias acordes. Creo que tiene que ver mucho con la moral de cada persona, y una persona sin moral, sin empatía, claramente no se va a sentir perseguida como en este caso sí lo hace Jim. Jim por sí mismo provoca su castigo de alguna forma. Pero muchas personas que no se arrepienten o que no sienten culpa por X o Y razón, puede que no reciban esas consecuencias que otros esperarían que sí recibieran. En esta historia casi que ni hacía falta que la bruja cazara a Jim, porque él mismo ya estaba muy perseguido y se sentía muy culpable por lo que pasó. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí las lecturas de hoy. Tengo la garganta un poco inflamada, así que espero recuperarme pronto para no tardar en subir el próximo video. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.